a iniciar, que el Señor nos dirija en esta serie de predicaciones. Vamos a orar, que el Señor nos hable en esta mañana. Señor nuestro, gracias por este tiempo, para honrarte, para alabarte, por cada persona aquí presente, nuestras familias, toda la comunidad. Te damos gracias y rogamos siempre tu dirección y tu protección en todo sentido, Señor. En medio de nuestras necesidades te rogamos que tú nos des la fe y la seguridad que tú estás atendiendo. Tú no te olvides de nosotros. Sé que habrá necesidades de enfermedad o de trabajo o de problemas de relaciones, lo que sea, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos dé la convicción de, primero que todo, hacer tu voluntad y esperar en ti. Señor, en esta serie de predicaciones queremos honrar tu nombre. Queremos reconocer que hay un enemigo, pero que tú has vencido. Y que a cada uno de tus hijos y de tus hijas les has dado la capacidad y la autoridad para ser victoriosos al respecto. Señor, no queremos ser ingenuos ni reconocer la verdad bíblica que hay un enemigo que debemos enfrentar y que quiere afectar nuestra vida espiritual. Rogamos que tú nos animes, nos des mucha fe y sobre todo una capacidad especial de adorarte en todo momento. En tu nombre oramos. Amén. Hoy estamos, como les dije hace 8 días, iniciando una nueva serie, exponiendo al enemigo, donde el propósito es, a través de los nombres que tiene el enemigo, poder reflexionar un poco de los recursos espirituales que Dios nos da para no ser afectados por él, para que espiritualmente o físicamente no nos esté afectando. Son 5 nombres, cada semana, por 5 semanas, vamos a estar viendo uno de esos nombres y eso en qué sentido afecta nuestra vida espiritual. Hoy vamos a ver el nombre del origen del enemigo, que es Lucifer. En 8 días vamos a ver Satanás, qué significa y qué herramienta usa Satanás para afectar, qué es lo que quiere hacer con cada uno de los creyentes. Eso será en 8 días. Como dije también hace 8 días, no pretendemos aquí glorificar al enemigo, sino glorificar a Dios. Pero no podemos ser ingenuos de esta realidad espiritual. Vamos a ver, no con temor, sino vamos a reconocer el poder de Dios que tiene a disposición para su pueblo para enfrentar al enemigo. Y es una realidad. Y hoy vamos a leer 4 escrituras, están ahí en sus bosquejos, la cita bíblica. Conscientemente en estos bosquejos no voy a anotar el versículo, para que ustedes después tengan la tarea de revisarlo en la casa y volverlo a leer. Eso les va a dar aún mayor recurso y capacidad de grabar lo que estamos hablando en el día de hoy. 4 escrituras donde el enemigo es mencionado. Yo quiero que pongan atención solo en esto. Las veces, y estoy hablando solamente de 4 citas bíblicas, hay muchas más, las veces que se menciona el diablo, el enemigo, Satanás o sus diversos nombres en cada una de estas escrituras. Por ejemplo, Primera de Pedro 5, del 8 al 9 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Eso en 1 Pedro. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 17 a 18 dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Oiga, qué bueno, ¿cierto? ¿No les parece? Él nos da, lo dice clarito ahí. No nos podrá hacer daño si utilizamos los recursos espirituales que nos da.
Mateo capítulo 4, versos, tuvo que enfrentarlo. Miren lo que dice. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan, etcétera, etcétera. Conocen todo el pasaje. Efesios capítulo 6, versos 11 al 3, habla también del enemigo. Miren cómo dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Nuevamente la pregunta: ¿existe o no existe? ¿Tenemos que conocer al respecto? Sí. Solamente 4 citas de muchas que hay. Lo digo y coloqué estas citas es porque en general en nuestro país el 60% de las personas que se dicen cristianas no creen que existe el diablo ni el infierno. Muchas denominaciones dicen que estos son solamente símbolos del mal, pero que realmente no existen. Pues yo quiero decirles que eso tiene un problema muy grave si decimos que no existe ni el infierno ni Satanás. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que sí, entonces si la Biblia está diciendo mentiras, tampoco podemos creer que existe Jesús y todo lo que se dice de Jesús en el mismo libro, si no creemos que lo que dice la Biblia acerca de Satanás y el infierno es cierto. O sea, si la Biblia miente al respecto de eso, ¿por qué no va a mentir al respecto de otras cosas? O si es solamente símbolos, probablemente Jesús también es un símbolo del bienestar, etcétera, etcétera. Esto lo digo es porque en el día de hoy cada vez más personas, y estoy hablando de creyentes, pues la gente que no es creyente pues se entiende, piensan, sobre todo las nuevas generaciones, no, eso no es así. Es cierto, hemos hecho una caricatura de todas estas cosas, pero existen y debemos entenderlas. No nos vamos a enfocar en Dios, perdón, en el enemigo, sino en Dios y en la autoridad que nos da para vencer el enemigo. El enemigo tuvo un origen, y un origen en la perfección de Dios. Su nombre de origen es Lucifer. Hay 2 textos, también están en sus bosquejos, Isaías 14 y Ezequiel 28. Esos 2 textos hablan del origen de Satanás, del diablo, que en su origen se llamaba Lucifer, que quiere decir el que posee luz, o ángel de luz, o portador de luz. Fue creado para hacer luz. Perdón. Miren lo que dice Isaías 14, verso 12. Proféticamente hablando, Isaías dice: ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré hasta la cresta más alta, hasta la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te clavan la mirada y reflexionan en cuanto a tu destino. Y este es el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos. El que dejaba el mundo hecho un desierto, el que arrasaba sus ciudades y nunca dejaba libres a los presos. El profeta Ezequiel, hablando también de esos orígenes, dice: Hijo del hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Está hablando del rey, pero el mensaje profético siempre tiene un primer elemento y detrás tiene un elemento que viene con los asuntos espirituales. Dice: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios.
adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras del fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expulsé al ridículo. Este es el origen desde el punto de vista espiritual. No vamos a hablar de todos estos detalles y todas las figuras, pero está allí. Y se menciona que fundamentalmente fue creado por Dios. Fue creado por Dios como un ángel protector, como el jefe que dirige, en otros versículos dice, el que dirigía la alabanza en el cielo. Y miren lo que terminó. Y dice el texto también, lleno de esplendor, de hermosura, de belleza, de sabiduría, tenía acceso al trono, pero en determinado momento el mal la utilizó, y por su orgullo el Señor lo desechó. Fue creado perfecto, el Señor hizo todo perfecto, como hizo la creación, el ser humano, pero el mal le corrompió. Siguió teniendo cierta autoridad y cierto poder. Si ustedes van y leen Apocalipsis 12, se dan cuenta que ahí dice el autor de Apocalipsis que el día que Lucifer cayó, se llevó consigo a 1/3 de los ángeles. Dice ahí, veanlo, dice, se llevó 1/3. Se los llevó, se los conquistó, los engañó y ahora forman parte de su ejército desde ese día. Cuando cayó y pretendió, pretendió estar por encima de Dios, o por lo menos a nivel. Dijo, yo voy a colocar mi trono ahí. Seré como o igual hecho a Dios. El orgullo fue el motivo de su caída. Y queridos hermanos, todos luchamos con el orgullo. Todos. Aquí ninguno de nosotros somos exentos de ese problema. Tenemos que ser muy cuidadosos. Todos. La humanidad caída lucha con el orgullo. Cada uno de nosotros, pongamos cara de angelito, y yo pobrecito, todo eso, todos luchamos con el problema del orgullo. Imagínense este ángel que fue hecho para alabar a Dios, para dirigir la alabanza en el cielo en las que terminó. O aquí no está lejos, yo no sé si está. Con razón, los que más rollos tienen en las iglesias, adivinen quiénes son, porque hay unos, los que dirigen la alabanza. Qué pena, pero eso es una tentación. Yo a veces les digo, ¿ustedes están seguros? Y yo ahora consciente de esto, a cada muchacho que está en la alabanza digo, ojo, porque todo ministerio público y particularmente la alabanza, como le ocurrió al Sata, el orgullo es el instrumento que Lucifer va a utilizar en tu vida y en mi vida para querernos esclavizar. Y no vengan con el cuento, no, yo no soy orgulloso, yo soy una persona tan humilde. Ahí, no sé si se han dado cuenta, ahí ya caí. No, yo soy tan humilde. No, pues ahí sí ya todos luchamos con eso. Una de las herramientas, o la herramienta número 1 del enemigo,
hacernos caer, desanimar desde el punto de vista espiritual. Y siempre lo ha utilizado. Lo seguirá utilizando. Por eso debemos revisar nuestro corazón en nuestra vida diaria, en cada decisión, en nuestras relaciones. El orgullo, cuidado. Por ejemplo, hay unos principios básicos, bíblicos acerca del orgullo. Se los voy a comentar, están ahí varios pasajes. Primero, fue el diablo, el orgullo, el diablo utilizó, engañó a Adán y a Eva para rebelarse contra Dios, utilizando el orgullo. Ese es un buen ejemplo. Génesis 3, 4 al 7. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pero la serpiente le dijo a la mujer. Ahora, no fue, si uno revisa el texto, no fue que en ese momento el diablo le puso orgullo. Mire, desde el momento en que ella paró bolas, ya estaba ahí como una lucha, ¿no? Y miren lo que el diablo dice, ya estaba ahí. No es cierto, y miren cómo el enemigo entonces usa tu orgullo y el mío cuando no está sujeto. No es cierto, no van a morir. Con respecto a esto que el Señor les había prohibido comer de ese árbol, no, eso no es cierto. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Como Él mismo cuando se reveló quería ser. Conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir, ¿qué? Sabiduría. El problema también era el orgullo en cuanto a sabiduría. Así que tomó del fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez, etcétera, etcétera. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de la higuera. La misma herramienta que usó con Adán y Eva, no se confíen. Tú y yo luchamos con el orgullo. Lo va a utilizar. Por eso, en problemas familiares, cuando el orgullo se le sube a la cabeza a alguien, y sobre todo al creyente, pues se agarra. Mire, he hecho ya suficiente consejería para reconocer que la mayoría, no, el 100% de los problemas de pareja, de problemas de familia, entre amigos, es orgullo, la base. Y ahí es donde el enemigo nos utiliza. Entonces el enemigo nos va a utilizar el orgullo para que nos rebelemos contra Dios, utilizando, como hizo aquí con Adán y Eva, cosas parciales. Dios sí había hecho algunas cosas, sí había algunos, pero utilizó ese orgullo en contra de Adán y de Eva. En segundo lugar, Dios odia el orgullo y lo resiste activamente. Es hasta peligroso cuando dicen, no, yo estoy orgulloso de esto, yo estoy orgulloso de... Y hay cosas buenas, entre comillas, pero es que la sola palabra, soy orgulloso de mis hijos, de mi trabajo, es que la sola palabra, imagínense, vamos a ver lo que la palabra misma es chocante para Dios. No por Él no deja de ser Dios por nuestro orgullo, pero sí Él sabe la destrucción que causa el orgullo. Pues estamos viendo naciones enteras, no leen, ¿quién está detrás? Es que es obvio, ¿quién está detrás de todos estos gobernantes que dicen irresponsable con cantidad de declaraciones por el poder que tienen, que creen que están por encima de Dios? Y ahí el diablo sí se las ganó. De quien sea, de derecha, izquierda, centro, para arriba, de lo que sea la posición política, ese no es el caso. Es el orgullo. Y Dios odia. Dice la palabra literalmente, detesta, aborrece el orgullo. No tanto por lo que a él no le causa nada, pero sí lo que ha causado a la humanidad, al ser humano, a sus hijos. Proverbios 6,
16 al 19, hay muchos otros, dice. Hay 6 cosas que el Señor aborrece, aborrece es lo peor. 7 que le son detestables. Miren el que está de primero, los ojos que se enaltecen, refiriéndose como a esa postura del que no mira para abajo. El corazón que hace perverso, los pies que corren a lo malo, falso testigo, etcétera, etcétera. Santiago capítulo 4, verso 6 dice: pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Miren, el enemigo utiliza hasta eso, no porque esté utilizando a Dios, sino porque sabe que ese orgullo, la respuesta del Señor siempre es hasta aquí. Miren, cuando dice aquí, Dios se opone, quiero ser un poquito gráfico, la palabra es más fuerte. Cuando dice que Dios se opone al orgulloso, no es ese que se opone como así. La palabra no es ese que resiste, como que le dice hasta aquí, es mucho más fuerte. Es como si Dios, la figura de la palabra es como si Dios se pone frente al orgulloso y le dice: a ver, ¿quiere? Y créanme, que si Dios se pone frente a una persona así, estamos hablando de cosas graves. No solamente dice que Dios resiste, es, no quiero ver ese orgullo, no, es mucho más que eso. Dios se pone, la palabra significa, se pone en actitud de pelea, de batalla, de lucha, y Dios es muy poderoso. Por eso el enemigo quiere revolver ahí el orgullo en nuestro corazón, porque resistirlo implica que el poder de Dios estará contra esa persona. Cuando caminas con orgullo en la vida, Dios dice aquí, Él dice en estos textos, Dios resiste al orgulloso y ahí el enemigo ataca. Ese es ese momento que el enemigo ataca. Dios resiste y el diablo ataca. Entonces ahí sí la persona está perdida. Tercera cosa acerca del orgullo, porque el orgullo es pecado, es más, es el origen. El orgullo nos expone a ataques espirituales y también niega nuestra autoridad espiritual. El orgullo de una persona es presentarse ante el enemigo en ropa interior, sin herramienta. Toda la autoridad, porque es que ahí en la cabeza de nosotros seres humanos, no, es que el Señor me ha dado autoridad para resistir. Sí, es cierto, pero si en tu corazón estás albergando el orgullo, todo eso está anulado. Miren el poder del orgullo. Todo eso está anulado y estás enfrentándote espiritualmente totalmente desarmado. Dice Santiago 4, 6, extendámoslo hasta el 10. Pero Él nos da mayor ayuda con gracia, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, ustedes los inconscientes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El problema es cuando, cierto que a veces en nuestras iras y en esa incapacidad del hombre de entender los planes de Dios, a veces hasta le peleamos a Dios. O sea, eso es, lo he dicho, el enemigo ahí sí nos... Cuando estamos de pelea con el Señor, dice: Señor, ¿por qué esto es injusto? A mí me trata así. Cuando estamos en ese momento, ahí sí el enemigo tiene pues... Sí. Bueno, pero ¿cuál es la respuesta a ese orgullo con el cual tú y yo luchamos? Todo ser humano
ese es el que lanza. Esa sí que es una fortaleza del enemigo cuando la dejamos. Quiero proponerles una cosa que la Biblia dice que a veces nosotros nos confundimos frente a lo que es el orgullo. La respuesta al orgullo no es necesariamente la humildad. La respuesta para el orgullo del hombre es la adoración, la alabanza. Porque pues es muy difícil para el ser humano decir, sí, Señor, no, yo soy humilde y decir, Señor, hazme humilde. Ya desde que pida uno eso ya, uy, qué tan humilde soy, ¿cierto? Ya eso no cuadra. Es más, además porque hay gente, tú y yo conocemos gente muy humilde, pueden ser budistas, ateos, shintoístas, lo que sea, ni creyentes, y son muy humildes, ¿o no? Pero no todos adoran a Dios. Lo opuesto al orgullo no es la humildad. Lo opuesto al orgullo es la adoración. De hecho, tremendo problema tuvo Satanás cuando lo pusieron a dirigir la adoración del cielo y por ahí, justo por ahí cayó, por eso de ahí no se levantó. Y se arrastró, como dicen, un tercio de los ángeles que estaban adorando al Señor, porque lo opuesto al orgullo es la adoración. El verdadero adorador no es orgulloso. Pero yo he visto adoradores, líderes de alabanza, que son orgullosos. Y créame que ese tipo de orgullo, ese sí es muy difícil salirse. Porque si estoy orgulloso de mi alabanza, y la alabanza es lo que me protege, pues ahí sí ya la tengo perdida. Por eso cuidado aquellos que dirigen la alabanza. Nuevamente lo digo. La respuesta al orgullo del hombre es la adoración, la alabanza. Por lo tanto, debemos revisar hoy nuestra vida de adoración. Y encontré, porque una persona, bueno, más bien hablando con alguien de otra comunidad, decía, no, pero es importante darle a la gente cosas prácticas para que enfrente al enemigo. Mire, esto es práctico. La adoración es lo más práctico que tú puedas hacer para enfrentar al enemigo. La verdadera adoración es lo mejor, lo más práctico. Nuestras vidas no deben estar centradas en nosotros, sino en el Señor. Por lo tanto, una razón práctica por la cual adoramos es para mantener nuestras vidas centradas en Dios, no en nosotros. El problema es nuestras vidas centradas en nosotros. Caemos cada vez en eso. La adoración y la alabanza verdadera, nos centramos ¿en quién? En Él. Y dejamos de centrarnos tanto en nosotros. Por eso hablaremos cosas prácticas. Me preocupa, por ejemplo, tanto cantico que hay por ahí. Imagínense al pueblo de Dios buscando adorar al Señor cuando dice, ay, tú eres lo más dulce que ocurre en mi vida, eres irresistible. ¿Eso qué es? Eso que le dice uno a la novia, a la esposa, lo que sea, es igual que le dice a Dios. El tremendo peligro que pone una congregación diciendo todas esas cosas, que en quién no estás entrando, en Él no, sino en quién es el Dios verdadero, poderoso, fuerte, terrible. Eso hay que cantar. Claro, la adoración no es solo cantar, es dar testimonio, es en la palabra, y vamos a ir a unas cositas prácticas. Pero lo más importante es que la adoración nos quita de centrarnos en nosotros mismos y centrarnos en Dios. Quiero mencionar algunas cosas. Cuando sufrimos, cuando tenemos dificultades, ojo con esto. De los peores orgullos es esa persona, ese creyente que es pobrecito yo.
El pobrecito, el que siempre le miran feo, el que siempre está mal, ¿en quién se está centrando siempre? Ay, yo cómo sufro, yo cómo... Ay, mire cómo me tratan, no sé qué. La depresión es un cuadro clínico, no tiene que ver nada con cosas espirituales, pero mucha de la depresión reactiva, no me refiero a las cosas neurológicas, a las represiones reactivas a los problemas de la vida, son orgullo disfrazado. Ojo, no estoy diciendo que las personas con síndrome depresivo son orgullosas, no todas, pero muchas de los que son depresivos por la reacción que está viviendo los problemas de la vida son orgullo. Es decir, se están concentrando en sí mismo, no en lo que Dios puede hacer por esas personas. Por eso a veces la solución es, ay, pobrecito, sí, como, uy, sí, ese marido, como la trata, lo que sea. No, no, mijita. Usted se está concentrando en quién, en sí misma o en Dios. Señor, sus problemas económicos, ¿en quién se está concentrando? ¿En el Señor o en sí mismo? Formas disfrazadas de orgullo y ahí del enemigo, eso sí, igual, nuevamente, trapea con nosotros. Miren cómo dice David. David es un buen ejemplo. Por eso David cometió muchos pecados. Y el tipo, pues, ¿no? Pero si algo tenía, era una disposición de alabanza. Imagínense, se mandó todos los salmos, por algo sería. Bueno, pues, imagínense, es que ese sí tenía esa virtud. Sin vergüenza fue, pero el enemigo no hizo. Pues le costó mucho, pues cada pegadito le costó bastante, pero el enemigo no lo derrotó. Miren cómo dice el Salmo 103. Les invito a leer todos los 14 versículos. Es uno de esos salmos que uno lo tiene que memorizar. Ahí están en la palabra. Pero miren la belleza de esos primeros 5 versículos. Alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las aves. Es una belleza. Así, eso es una persona que quiere centrarse en el Señor, no en sí mismo. La adoración es lo más práctico que tú puedes hacer frente al enemigo. Él es mi todo, mi Padre, mi proveedor, mi sanador, protector, me corrige, Él es justicia, libertador, etcétera, etcétera. La alabanza nos ayuda a no centrarnos en nosotros, sino en Dios. Pero, ojo, no es solo los domingos, pues, porque es todos los días, porque el problema de orgullo ese se nos alborota el lunes, sobre todo. Ese se alborota el lunes. El domingo estamos como tranquilitos, pero el lunes sí. Entonces hay que adorarlo siempre. Y vamos a hablar un poquito de cosas prácticas, otras cosas prácticas al final. A propósito, y qué pena, pero ahí va. Con mucho cariño, pero tengo que decirlo. Los servicios empiezan en punto con la adoración. Qué pena, pero es así. Usted capa adoración. Mire, esto no es que son los canticos que preparan los músicos, eso no es el problema. Así desafinen, así no toquen bien, pues, o canten muy lindo. Ese no es el problema, es la oportunidad. Y qué pena, pero hay personas de esta congregación que ni el domingo. Y hay algo que ocurre. Mire, no estoy hablando como una especie de mantra. No, ya alabo y entonces el enemigo empiezan a volar todos los espíritus que hay por ahí. No, entonces, mi corazón, cuando alabo, empieza a cambiar. Esa es la virtud. Ya no se centra tanto en mí, lo que yo quiero, lo que yo tengo, lo que yo, sino se empieza a centrar en el Señor. Ese es el cambio. Por
Por eso cuando adora, a veces a mí me da como cosa cuando están ustedes cantando aquí, están pensando, Dios, sí, ese vestido no es tan feo. En fin, está pensando, concéntrese en lo que está adorando, en las palabras que dice la canción. Porque cuando uno alaba y adora, deja de centrarse tanto en sí mismo. Lean el Salmo 103. En la mañana, cuando lleguen al trabajo, en el colegio, mientras van en el Transmilenio, léanlo. En tercer lugar, segundo lugar, perdón, es que la adoración mantiene nuestra fe fuerte en Dios y la mantiene activa, ¿cierto? Dice el Salmo 16, siempre tengo presente al Señor. David, nuevamente, es que sea magnífico, adorado, magnífico. No era perfecto, pero adorado sí. Siempre tengo, con Él a mi derecha, ¿qué? Nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. O sea, ¿para qué anda de tanto capa caída? Aquí el David estaba bien fregado. Su hijo, todos los grandes militares estaban contra él, le querían quitar el trono. Pero dice, pero es que el Señor está conmigo. Por eso mi corazón se alegra y se regocija mis entrañas. Todo mi ser se llena ¿de qué? De confianza. ¿Cómo tengo presente al Señor? Ustedes lo saben, cantando, alabando al Señor, leyendo salmos, orando, estudiando la palabra, meditando la palabra, más que estudiando, meditando la palabra, recordando lo que Dios ha hecho en nosotros, dando testimonio. Somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia con respecto al creyente. Es decir, Dios está presente, pero a veces ni lo reconocemos. Solo en tus vidas. Mire, dice aquí el salmista que siempre tengo presente al Señor. Es decir, ante las circunstancias de la vida, el salmista decía, Señor, tú vas aquí adelante. Pues imagina lo que es enfrentar los problemas de la vida diaria con el Señor por atrás. Ahí queriéndole poner uno el pecho. No, eso es muy fregado. El Señor dice, yo voy delante. Pero no lo reconocemos, no lo tenemos presente. Y por eso el enemigo, pues, David sabía esto desde pequeñito, desde jovencito. ¿Se acuerdan del episodio con el Goliat? Salía Goliat todo, dice que como por 40 días, salía por la mañana frente a los israelitas, se los vaciaba, los insultaba, decían a ver a quién. Líderes militares expertos en batalla les temblaban a todos las rodillas. Tantos ahí. Por 40 los insultaba y salía ya. De pronto, trajeron a ese pastorcito que no sabía mucho de guerra, porque sabía de cuidar chivos y todo eso. Pero sí sabía algo. Sí sabía algo. ¿Qué era qué? Adorar. ¿Y qué le dice él mismo a Saúl? Dice, oiga, ¿y usted qué le pasa? Se dejan vaciar de ese incircunciso sinvergüenza. Bueno, ocurre. Y digo, hombre, pues para acá me pongo Saúl iba a poner la armadura de él, entonces bien, no, usted peladito semejante guerrero, usted no ha visto lo grande que es. ¿Usted qué va? No, que le pusieron y eso le quedaba y digo, no, yo me quito esto. ¿Porque qué? ¿En el nombre de quién? Esa es su armadura. Iba adelante. Y sale semejante guerrero, pues, este enano, ¿cómo dijo? ¿Cómo que dijo? Que le dijo que era un perro, que no sé qué, y dijo, usted cómo se lo atreve a... Dijo, no, es que yo vengo aquí en el nombre. Sacó la onda de la piedra y ¡pum! Le dio y pum, al piso, cayó, dice que se paró encima, le cortó la cabeza. Eso es como dicen en el día de hoy, eso sí es actitud. Eso sí es actitud. Pero la actitud no es orgullo. El mundo ha vendido que tener actitud en el día de hoy es orgullo. No, eso es diferente. Porque he visto cristianos que, entre comillas, con mucha actitud, no.
mentiras, orgullosos, ahí se muestran que son capaces de todo. No, no. Aquí David era porque el Señor está frente. Tú y yo no tenemos ni pizca de poder. Vivimos en tiempos difíciles, ¿sí o no? Pero mire, nuestro Dios está por encima de eso. Algunos dicen, yo creo que es cierto, que estamos en los últimos tiempos, que en la Biblia son tiempos horribles. Pero adivinen quién está controlando ese tiempo. Aún los últimos tiempos son controlados por Dios. Y vendrá el Señor Jesucristo. Miren, el diablo no tiene el control de los tiempos. Y si revisan por el Apocalipsis, ni el anticristo tampoco. El Señor sí. Tercera cosa que hace la alabanza, la adoración, mantener todo en perspectiva correcta. El Padre Nuestro en algunas versiones, en el último párrafo, dice, los manuscritos iniciales no tienen esta segunda parte, los tardíos sí. Me parece que no vamos a hablar de cuestiones textuales, pero Mateo 6:13 dice, y no nos dejes, la última parte, caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Por qué? Algunas versiones dicen, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Eso es tener la perspectiva correcta. Tú no tienes el poder ni yo. El reino no es tuyo, ni mío, ni de nadie, es de Él. La gloria, ¿a quién le corresponde? Miren, la gloria no es para ti, es para Él. Según de Tesalonicenses dice, 2. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre maldad, hablando del anticristo, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de ¿qué? Adoración. O sea, él se va a poner ante la adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Segunda Timoteo 3:1 dice, antes bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. O sea, no nos extrañemos de que, uy, qué horror, esto ya estaba. Miren, ¿saben qué? Nosotros, suena raro lo que voy a decir, pero es así. Nosotros no somos llamados para ser humildes. Yo creo que debemos ser humildes. Somos llamados a ser, primero que todo, adoradores. Por eso debemos someternos ante Dios. Por eso debemos hacer cosas como el Señor Jesús nos enseñó. Amar a los enemigos, hacer el bien a los que le odian a uno. Eso rompe. Un adorador puede hacer eso. En resumen, Lucifer, el primer nombre que tuvo Satanás, era un ángel bello y esplendoroso, poderoso. Tenía la capacidad celestial de adorar a Dios en la presencia, llamémosle física de Él. Pero su orgullo lo hizo caer y se llevó a cuantos pudo. Y se quiere seguir llevando. ¿Asustándolos? No. Una señora me decía, ay pastor, esa serie, yo no sé, eso me está dando como cosas para dormir. No es tan simple. Él va a alborotar su orgullo y el mío de todos estos días. ¿Y cómo vamos a hacer? Ay, sí, Señor, hazme humilde. No. Adore. Cuando vengas a la iglesia,
iglesia vengas con profunda conciencia de adoración. Yo saco unas fichitas de ese, por ejemplo, esa preciosura del Salmo 103, y hay otros bellísimos. Porque tenlos ahí, a la mano. Yo no sé por qué no. Ahí está la palabra. Yo creo que no puedo empezar el día, empezar un trabajo, si no me leo un buen salmo de adoración. No igual, no como un contra, como si estoy echando agua bendita. No, eso no es decir. Es para que me ubique a mí. ¿Usted tiene eso? Señora, guarde en su cartera fichas del caballero allá en su bolsillo ahí. Cuando esté en medio del tráfico de Bogotá, en medio de todos los trancones, ese mundo horrible, en vez de ponerse a renegar, saque o ponga un CD y cante al Señor. Si le da pena cantar aquí, cante en el carro solo, pero adore al Señor. Medite la palabra. Es que no hay forma, no estoy diciendo ni siquiera que la lea. Léala, pero medítela. Señor, grande, poderoso. Terminamos con esto. Salmo 149. Algunos cositos de alabanza. Hay muchos, otros. 6 al 9 dice, que broten de su garganta alabanzas a Dios. Y haya en sus manos una espada de 2 filos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Palabra, eso no es ahí zapateando al enemigo, no es con la palabra. Para que tomen venganza de las naciones y castiguen a los pueblos, para que sujeten a sus reyes con cadenas, que algunos de estos gobernantes yo creo que hay que amarrarlos así, bueno, a sus nobles con grilletes de hierro, para que cumpla en ellos la sentencia escrita. Esta será la gloria de todos sus fieles. Aleluya. ¿Quién? Alabado sea el Señor. Amén. Si el diablo quiere hacer cosas contigo, no te va a asustar. Va a agarrar tu orgullo y lo va a... Pero tenemos, el Señor provee esa contra. Alabemos. Aprenderemos toda la vida, imperfecta alabanza, pero aprendamos cada día más a hacerlo. ¿Bien? Vamos a orar y vamos a tener una alabanza. Una predica como esta no puede terminar de esta forma, ¿cierto? Amén. Señor nuestro, queremos unirnos con las palabras de el salmista. Alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El Señor perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. Bendito el Señor que nos permite alabar. Y hoy recibe este canto de estos hijos tuyos que queremos adorarte en esta mañana. Amén. Puestos de pie.